De acuerdo a reportes judiciales y policiales del condado de Polk, en Iowa, detallan que el guatemalteco Marvin Osvaldo Escobar Orellana, o también conocido como Marvin Esquivel López, fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas tras ser hallado culpable del asesinato de una mujer de nacionalidad hondureña y de 2 niños, hijos de la víctima. El crimen ocurrió el 16 de julio de 2019 dentro de una vivienda al norte de la carretera interestatal 235. En dicha fecha, le cegó la vida de varios disparos a Rosibeth Flores Rodríguez, de 29 años, y sus hijos Grecia Daniela Flores Alvarado, de 11, y Ever José Mejía Flores, de 5, los 3 originarios de El Paraíso, Copán, Honduras. Rosibeth Flores había enviudado y conocía desde hace varios años a Marvin Osvaldo Escobar Orellana, quien le ofreció apoyarla para mejorar el futuro de sus hijos. Sin embargo, al llegar a Iowa, la presionó para que fuera su pareja y, ante la negativa, cometió el hecho. El juez detalló que existían pruebas suficientes para condenarlo por 3 cargos de asesinato en primer grado y con ello obligar a una cadena perpetua sin libertad condicional. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas informó que Escobar Orellana había ingresado de forma ilegal a Estados Unidos y había sido deportado 2 veces antes del incidente. Sandy, si me permites explicar algunas cosas que parecen poco entendibles de este sistema anglosajón a nuestro sistema romano, ¿no? ¿Por qué asesinato en primer grado? Estamos hablando del sistema inglés, que es el que tiene Estados Unidos, no el sistema romano, y eso significa que es el autor material de un asesinato, algo premeditado, pensado. ¿Por qué cadena perpetua? Bueno, hay estados en Estados Unidos que a lo interno de ese estado permiten la aplicación de la pena capital, es decir, de la pena de muerte, y hay otros estados que permiten como pena máxima el ergástulo, es decir, la cadena perpetua. ¿Por qué la cosa que parece ilógica de 3 cadenas perpetuas? Porque se le condena a cadena perpetua por cada una de las 3 personas a las cuales cegó la vida a través de esta manera. Entonces, he ahí la explicación, y bueno, tenemos todavía mucho que hablar de la historia de Marvin Escobar Orellana. Por supuesto, ya que estamos en esta explicación judicial, legal, y Julio, la gente de verdad, como pasa aquí cuando dice, bueno, se condenó a 100 y tantos años de prisión, una cadena perpetua también, ¿cómo es que se representa y cómo es que se cumple al final entonces con este castigo que se impone? Imagínate, no digamos 3. ¿Cómo es que se puede interpretar en el sistema de justicia anglosajón? Bueno, esto se interpreta precisamente de la siguiente manera. Materialmente, en el tema biológico es imposible cumplir 3 cadenas perpetuas, claro, eso es lógico. Pero siquiera una. ¿Verdad? Exactamente, muy bien. Pero esto nos deja ver la dureza del sistema anglosajón y el proteccionismo hacia la víctima, y el proteccionismo también del sistema anglosajón hacia que una persona acusada y comprobada, ¿no?, que es un asesino, no vuelva a salir para poder cometer nuevamente un hecho de estos. Entonces nos da a entender cómo el sistema anglosajón es extremadamente duro en castigar a aquellos que de manera extrema delinquen ante la sociedad. En cambio, en el sistema, por ejemplo, que tenemos aquí en Guatemala, el sistema romano, es cierto, hay condenas de 100, de 300, de 800 años, pero sabemos una cosa, son penas mentirosas, ya que en Guatemala solo se pueden cumplir máximo 50 años de privación de libertad en años penitenciarios. Cuando se da a conocer esta noticia a nivel internacional, genera muchos comentarios, y entre algunos que yo destaco, Julio, es ¿cómo se le ocurre hacer esto en territorio estadounidense? No. Es que realmente nadie se va a fijar, bueno, esto lo puedo hacer aquí o allá. Son conductas también que las personas van teniendo, ¿no? Y que se les olvida al final que están rayando con la legalidad. Es correcto, porque Marvin Escobar Orellana pudo haber delinquido en Guatemala, claro, en México, en El Salvador, como lo hizo en Estados Unidos. Es decir, el delincuente no mide esas consecuencias de conformidad a países y a legislaciones. Es lo último que ve. Ahora, hay una cosa, y hacia ahí es un buen punto con lo que tú dijiste, porque esto trascendió a nivel internacional. Así es. ¿Cómo hace ver a los guatemaltecos? ¿Cómo hace ver a los migrantes latinos y a los migrantes de nuestro país? Los hace ver mal. Y el 99.9% de nuestros migrantes son gente honesta, honrada, trabajadora, que día con día levantan la economía estadounidense. Pero lamentablemente también pasa eso. Y eso marca un retroceso, Julio, con el avance y la lucha constante que se hace por parte de la comunidad migrante. Correcto. De que sean vistos como personas trabajadoras, como personas que están buscando una oportunidad y no como criminales. Porque a veces
esa es la figura que se les da o se les asocia cuando en realidad estamos lejos de ver esta situación. Hay excepciones como este caso, pero no generalicemos. Y realmente esto creo que no ayuda a dar entonces el verdadero mensaje de lo que significa un migrante. De lo que significa un migrante. ¿Sabes por qué? Porque, pero no, ya no quise interrumpir porque das muy bien en el análisis el hecho de que se estigmatiza literalmente a los migrantes en general, a los latinos en general y a los guatemaltecos de manera lamentable. ¿Te parece si vemos los primeros datos preparados? Por favor, Julio, adelante. Claro que sí, gracias a nuestra producción, ahí los tiene usted. El sistema de justicia estadounidense, que se basa en el sistema de justicia anglosajón, contempla penas muchísimo más duras que la justicia penal guatemalteca. Este es el caso de las 3 cadenas perpetuas a las que fue condenado por cada una de las vidas que quitó de 3 personas el guatemalteco Marvin Escobar, al ser encontrado culpable de asesinato de una mujer hondureña y sus 2 hijos. Significa que este ciudadano guatemalteco no tendrá derecho alguno a poder salir de la cárcel en el estado de Iowa, allá en Estados Unidos, hasta que fallezca, pues la cadena perpetua materialmente solo se puede cumplir una vez, pero lo otro es una pena ejemplar, digamos, para el resto de la población. Sin embargo, es una advertencia del sistema de justicia norteamericano que no tolera bajo ninguna circunstancia el asesinato de cualquier persona en territorio de este país. Y recalco, Sandy, de cualquier persona, porque las personas a las que le dio muerte Marvin Escobar Orellana no eran personas anglosajonas, eran una hondureña con sus 2 hijos de origen centroamericano, pero la justicia ya sí es igual para todos. Exactamente, y vemos entonces la celeridad que también se dan a los casos, Julio, porque sí. ¿Qué hubiese pasado si esta situación se hubiera registrado en nuestro país? Primero, ¿cuánto tiempo después se hubiera realizado una captura? ¿Cuánto tiempo después se hubiese logrado una condena? Correcto. Entonces, vemos aquí cómo, pues, países como Estados Unidos obviamente nos llevan gran ventaja, y aparte el sistema también que ayuda, ¿no? El sistema es ágil. Que es más corto y es más ágil, ahí como sí tú lo has es un indicado. sistema ágil porque es netamente oral, netamente verbal, es la audiencia. Y aparte de ello, tienen un sistema que yo considero bien ecuánime. ¿Quién decide en el sistema anglosajón que maneja Estados Unidos si es culpable o inocente? Lo decide el jurado. Lo que hace el juez es, si es culpable, imponer la pena de conformidad a las leyes estatales y las leyes federales. Sí, la verdad que es un gran ejemplo, y esto tiene que pasar así como lo vemos lamentablemente para el guatemalteco, que por cierto ya había sido deportado en 2 ocasiones. Pues tiene que pasar para cualquier ciudadano en ese país. Pero ¿sabes qué es lo que quisiéramos resaltar? Que eso que se ve allá, quisiéramos que pasara en el sistema de justicia de Guatemala, donde no se tolera la impunidad y no se le da pie allá a que quepa ese mal tan terrible que pasara en nuestro país y que se hiciera justicia siempre. Imagínense, si en un país donde las leyes son tan drásticas, donde también las sanciones son duras, correcto, y donde pues el sistema pues funciona de una forma más ágil que el nuestro, pasan situaciones como estas, ¿cómo no van a suceder en un país donde todo es más lento? Es correcto, y donde lamentablemente impera la corrupción, que ya la vimos en el tema anterior, impera la impunidad y sobre todo impera una situación. Lo hemos dicho cuando, por ejemplo, se ha hablado de los temas que es otro tema, ¿no? De los accidentes de tránsito. Es que no tenemos aquí la tecnología necesaria y suficiente, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, porque Estados Unidos tiene toda una tecnología para el tema criminalístico y criminológico que de verdad, allá si alguien es hallado, en este caso guilty, es decir, culpable, es porque está la prueba contundente, no testimonial, sino que pericial y científica. Son las diferencias entonces que tenemos en nuestro sistema de justicia. Yo quiero ir avanzando con otros datos, Julio, porque también es importante recalcar el tema de la migración, no como una situación de delincuentes, sino que una situación de necesidades y de búsqueda de oportunidades también, porque recalcamos este punto, cómo este guatemalteco pues deja mal vistos al resto de chapines que están esforzándose, están haciendo las cosas bien, están incluso pues pagando sus impuestos y cumpliendo con la ley, pero tenemos excepciones, ¿no? Y yo quisiera que en ese sentido pudiéramos
ir avanzando y mostrar algunos datos también. Ah, porque uno dice, es que qué malos, ¿no? Estigmatizan a los latinos. Aquí hacemos lo mismo nosotros. Y lo vamos a ver con estos datos específicamente. Ahí están, gracias a nuestra producción. ¿Por qué, Sandy? Porque fíjate, en materia de seguridad es muy importante no juzgar con facilidad a otras personas, es decir, estigmatizarlas así por así. Por ejemplo, en muchos casos se da esta estigmatización a ciudadanos centroamericanos que han delinquido en nuestro país. Y uno dice, no, hombre, estos hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, lo que sean, ¿cómo vienen y delinquen en Guatemala? Ojo, que eso también pasa. Mira, en este caso, un guatemalteco en Estados Unidos. Hoy la sentencia nos indica que también de manera lamentable hay guatemaltecos que delinquen de forma extrema en cualquier otra nación. Ser delincuente no es cuestión de nacionalidades, sino que fuera de situaciones mentales que podrían provocar a el denominado delincuente nato, también hay factores sociales que tienen que ver. Y esto es lo que pasó con este guatemalteco. La mayor cantidad de ciudadanos centroamericanos son personas honradas, trabajadoras, pero es importante que los estados, es decir, me refiero en este caso centroamericanos, compartan también la información criminal de posibles delincuentes con los otros países y sobre todo con México y también con Estados Unidos, ¿no? A efecto de tener este cuidado. Bueno, ¿qué podemos decir? Lamentable situación, pero a la vez qué bueno que se hizo justicia por la mujer hondureña y sus hijos. Y es que no porque sea menos importante, pero hay tantos puntos que analizar en este tema. También no hay que dejar por un lado el tema de la violencia en contra de la mujer. ¿Cómo es que se origina la situación y cómo las investigaciones marcan? Es que ella se estaba negando también a algo. ¿Y esto le da poder a alguien para quitarle la vida a ella y a sus hijos? No. Realmente también es necesario marcar un precedente para poder también defender a otras mujeres y enviarles el mensaje de poder denunciar antes de llegar a estos extremos, porque realmente no sabemos en qué momento la situación se puede salir de control y cuándo un hombre puede llegar a matar. Realmente cualquier persona, podemos considerarla la mejor persona del mundo, pero no sabemos en qué momento pues va a reaccionar de esta manera como un delincuente. Así es, la vida, el bien más preciado que tenemos los seres humanos. Pero la vida se pierde en un instante y se pierde en un segundo. Y no solo se pierde por aquellos que son las víctimas a las cuales se les quita la vida. La vida también se pierde, como en este caso para el ciudadano guatemalteco.